Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, vamos a, vamos a comenzar lo que es el segundo parcial de la clase. Ya vimos todo lo que fue introducción a refrigeración. Primer parcial, pues, trató de los componentes principales, el funcionamiento de cada uno de los componentes, habló de los cuatro componentes principales del circuito de refrigeración. Vimos los cálculos de la termodinámica y calcular el efecto de refrigeración. En el ejemplo, bueno, en el ejemplo a nosotros nos daban la capacidad de refrigeración requerida, que creo que eran 10 toneladas de refrigeración o 120.000 BTU hora. Eso es porque pues ya se había hecho un proceso de cálculo de carga, ya sea por aire acondicionado o por cuartos fríos. En el caso de aire acondicionado, los métodos de cálculo de esa carga pues se aprenden en la clase de aire acondicionado. Ahora nosotros vamos a aprender a calcular esa carga, pero cuando la aplicación no es aire acondicionado, sino que cuartos fríos, que son pues ambientes para mantener temperaturas bajas, ya sea para mantener fríos algún producto o congelado, como productos alimenticios, carnes, bebidas, lácteos, frutas, verduras, eh, granos, todo ese tipo de productos. Y eso es lo que nos va a llevar al segundo parcial. Bueno, la primera parte del segundo parcial vamos a ver lo que son sistemas de cuartos fríos. Cuartos, bueno, no propiamente un cuarto, puede ser un refrigerador, puede ser un freezer, puede ser incluso una bodega grande. Pero se diferencia de carga térmica de aire acondicionado, que en aquel caso se calcula un efecto de refrigeración para mantener confort en un ambiente, o sea, confort para las personas, para que se sientan cómodas en cuanto a temperatura. Pero ahora la diferencia es que las temperaturas que vamos a mantener son mucho más bajas que un sistema de aire acondicionado. Temperaturas de 4 grados centígrados, temperaturas bajo cero, menos 10 grados, menos 20 grados centígrados, para congeladores. Entonces eso es lo que vamos a ver este parcial. Vemos ahí un pequeño esquema de un ejemplo de un cuarto frío, donde está como traslúcido lo que son los contornos de las paredes de este cuarto. Puede ser que fuese algún ambiente para mantener, por así decirlo, verduras, digamos, verduras congeladas. Eh, tenemos el cuarto, tenemos aquí el acceso por la puerta y tenemos, bueno, el cuarto hace las veces del ambiente a mantener frío, mantener congelado si fuese para temperaturas menos bajo cero. Pero tenemos el sistema de refrigeración, tenemos por aquí el equipo exterior, el cual está concentrado en sí lo que es el condensador y el compresor. Y no sé, aquí está el compresor y el condensador. Y por acá adentro tenemos lo que es el evaporador. Y por aquí tenemos lo que es la válvula de expansión, el dispositivo de expansión, que en este caso es electrónico, según como vimos en el parcial anterior. Tenemos el evaporador, como aprendimos, es el que se encarga de enfriar el ambiente que ya está frío, extraerle calor. Se envía luego por un sistema de tuberías hacia el compresor. El compresor que está acá adentro eleva la presión y descarga el refrigerante al condensador. El condensador, pues, pasa aire forzado, extrae el calor de rechazo y luego enfría el refrigerante y lo manda de regreso al evaporador. Antes de pasar al evaporador, pues pasa por un dispositivo de expansión que reduce la presión que aumenta el compresor y ya puedo mandar el refrigerante nuevamente al evaporador. Entonces ese es el circuito de refrigeración que estudiamos el parcial pasado. Ahora hablando un poco más del cuarto frío, podemos tener aparte de sus elementos constructivos como son las paredes, techo y el piso, con el acceso, podemos tener un sistema de control que está monitoreando la temperatura según la temperatura que yo setee, que este hace las veces de un termostato o un sistema de aire acondicionado. Este está midiendo la temperatura. Si yo seteo mi cuarto a menos 5 grados centígrados, cuando se llega a esa temperatura, este sensor lo identifica
y manda a controlar el sistema. Puede ser que mande a apagar estos ventiladores o puede ser que mande a apagar el compresor. Eso pues va a depender de cómo lo estamos programando. Este mismo control puede tener eh, un monitoreo de alarmas, un monitoreo de historial de condiciones de trabajo. Puede conectarse mediante una red inalámbrica o una red Ethernet a otro control central o puede conectarse a Internet para un monitoreo remoto. Aquí vemos que este control también se va a encargar de abrir y aperturar y cerrar lo que es la válvula de expansión. Pero la termostática que nosotros veíamos era un trabajo netamente mecánico y había un bulbo que pasaba a la salida del evaporador para monitorear la temperatura de la salida. En la electrónica, la válvula electrónica se reemplaza ese bulbo mecánico por un control y un sensor de temperatura. Pero estos pues hacen la función de lo que hacía ese bulbo en la válvula termostática. Pero al final pues este control que se encarga de controlar el paso de refrigerante, la cantidad de refrigerante que yo mando, monitoreando el sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Podemos tener por aquí también un transmisor de presión. Y bueno, esas son algunas de las partes constructivas que estamos viendo de un cuarto frío. Aquí tenemos otro ejemplo de cuarto frío. Los elementos pues similares a los anteriores, pero adicional tenemos otros elementos que tal vez no estaban en la imagen anterior. Aquí se logra ver el material de construcción del cuarto frío. Son paredes aisladas para evitar que haya ganancia de calor desde los exteriores. Podemos tener también un sistema de iluminación, una lámpara. El tablero de control en este caso está por afuera del cuarto frío. Pues eso daría la ventaja que para monitorear no hay que ingresar al cuarto frío. Cada vez que se ingresa en cuarto frío eh, hay pérdida de energía, similar a cuando a nosotros pues nos decían que no abramos un refrigerador muy seguido. Pues cada vez que se abre sale aire frío, ingresa aire caliente y es carga que debe evacuar el circuito de refrigeración con pues consumo energético, se representa un consumo energético. Entonces, lo mejor es que esté afuera, así no necesito entrar al cuarto frío para ver, monitorear cómo está trabajando el sistema de refrigeración. Podemos tener ver desde afuera también la temperatura en el interior, no necesitamos ingresar. Por aquí no sale, no lo veo por algún lado, pero también pudiésemos tener un sistema de alarmas que si alguien está dentro y la puerta se cierra, pueda haber por adentro algún botón de alarma y que por afuera indique con una luz o una alarma audible que alguien está dentro y no puede abrir la puerta. Que puede pasar que las puertas eh, se cierran y en cuarto frío, pues es peligroso que una persona se quede encerrado. Puede pasar como en los refrigeradores, en la parte del congelador, cuando se forma mucha escarcha, que esa puerta se pega y no se puede abrir. Entonces, pudiese ocurrir un caso similar. Algunos dispositivos de seguridad incluyen que para evitar que esa puerta se pegue por la escarcha, en todo el contorno de la puerta hay una resistencia eléctrica y esa resistencia eléctrica pues crea que descongela cualquier escarcha que se pueda formar en la abertura que queda entre la puerta y el marco de la puerta. Entonces, esos son algunos elementos que puede tener el cuarto frío. Bien, vamos a ver algunas imágenes. Tal vez el cuarto frío que estamos acostumbrados es el que se encuentran en los restaurantes. Pues son tamaños regulares o pequeños, de unos 3 metros por 5, como una habitación. Pero los cuartos fríos no necesariamente es propiamente un cuarto. Puede ser un freezer, como los congeladores en el supermercado, donde están el ice cream, los helados, el yogur, todo eso es un cuarto frío. Incluso donde están depositados los refrescos, los freezers, los refrigeradores, todos esos son cuartos fríos. Y podría caer por ahí también donde están las frutas, que aunque es un estante, pero es un estante que genera un ambiente frío. Este también pudiese considerarse como un cuarto frío. También los cuartos donde se genera hielo, donde se almacena hielo, que esto ya es como una más grande que un cuarto frío común de restaurante. También es un cuarto frío, incluso puede ser como una bodega.
tan grande como una bodega de almacenamiento. Eso también es un cuarto frío, aunque ya estemos hablando de un edificio, como hemos dicho, ya estamos hablando propiamente de un edificio. Aquí pues otros ejemplos de cuartos fríos para almacenamiento de frutas, carnes. Incluso puede ser cuarto frío un lugar donde se procesa la carne, o sea, donde se destaza. También puede ser considerado un cuarto frío. Y este pues que es un caso común de un cuarto frío, tal vez no necesariamente para alimentos, pero puede ser un cuarto frío para almacenar algún producto o material en alguna industria que necesita estar refrigerado, algún químico. Eh, Incluso hasta en la morgue hay cuartos fríos donde mantienen pues, los cuerpos congelados. Esos pues son cuartos fríos. Entonces todo esto son cuartos fríos. Todo aquel ambiente donde yo necesito mantener frío, ya sea para proteger un producto alimenticio, una bebida, o incluso otro tipo de productos químicos, puede ser fluidos alimenticios, todo eso, donde nosotros debemos mantener temperaturas que no son para confort de personas, sino para mantener fríos o congelados algún tipo de producto. Bien, en sí el cuarto frío sería donde yo obtengo el efecto de refrigeración. ¿Cómo vamos a calcular? ¿Cuál sería el procedimiento para calcular ese efecto de refrigeración o esa carga de refrigeración que es el que me va a servir para decidir de qué tamaño voy a comprar mi equipo de refrigeración? Eh, Hay un procedimiento que es muy similar al seguido en aire acondicionado, aunque un poco más simple, mucho más básico. Es muy similar al procedimiento de aire acondicionado. ¿Qué quiere decir? Que en aire acondicionado calculamos transferencia de calor por paredes. Aquí también lo vamos a hacer. Transferencia de calor por infiltraciones de aire. Aquí también lo vamos a ver. Bueno, no sé si ya llevaron aire acondicionado, pero si ya lo llevaron, pues pueden recordar de qué me estoy refiriendo. Eh, Podemos tener cargas internas por iluminación, por equipos, cargas por personas y adicional cargas por el mismo producto. Es decir, por los alimentos o los productos que estamos almacenando generan calor o vienen con una temperatura, se necesita meter al cuarto frío, se tienen que enfriar, ahí hay un calor. Si hay que congelarlo, hay otro calor que hay que sumar. Y un caso especial son las verduras y frutas que generan dos calores, el calor por producto por enfriarlo o congelarlo, más el calor por respiración, que eso pues es un efecto típico de las verduras o de las frutas y verduras, que ya es algo fisiológico del producto, que generan un calor adicional solo por estar almacenado. Entonces todas esas cargas se suman y el total me va a dar la carga de refrigeración, hago la conversión y eso lo puedo convertir a, bueno, valga la redundancia, lo puedo pasar a BTU por hora o toneladas de refrigeración, como nos sintamos más cómodos para calcular nuestro equipo. Entonces, es muy similar el procedimiento, las fórmulas también son muy similares. Tal vez aquí se simplifica un poco lo que hacíamos en aire acondicionado con respecto al clima, que había que sacar la posición geográfica de nuestro sistema. Aquí se reduce bastante, solamente, o mejor dicho, los cuartos fríos es común, es muy común que estén bajo sombra o estén al interior de un edificio. Entonces, la condición del sol exterior o del clima eh, poco le afecta. Sí hay que saber a qué temperatura y humedad está el exterior, pero qué condiciones tengo en el transcurso del año, eso no se toma muy en cuenta. Al menos que una de las paredes del exterior, pero eso se trabaja con un factor de corrección que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, de todas esas cargas que hablamos, el primero es por transmisión de calor. Entonces, bueno, leamos un poco la diapositiva. La carga de refrigeración es la cantidad de remoción de calor del espacio refrigerado que se requiere para mantener el espacio o los productos a las condiciones deseadas, a las temperaturas de almacenamiento. Está formada por transmisión de calor por paredes, pisos y techos, como acabamos de mencionar. Calor por infiltración de aire al espacio refrigerado, que este es cada vez que yo abro y cierro un refrigerador. Ese aire que sale helado es reemplazado por aire caliente y es aire que genera carga de refrigeración.
o efecto de refrigeración que no debería ingresar, porque entonces tengo que poner a trabajar mi sistema para compensar esa pérdida de energía o ganancia de energía en este caso, mejor dicho. Calor procedente del producto a refrigerar. Y por último, pues ganancias de calor internas, como mencionábamos, personas, motores, iluminación, pueden ser ganancias internas. Realmente tenemos 4 grupos principales de ganancias de calor. Bien, el primero de ellos pues es transmisión por calor. Y tenemos una ecuación similar a la de aire acondicionado, donde calor es igual a un coeficiente U, un coeficiente de transferencia total de calor, por el área por el cual se está transfiriendo calor por un diferencial de temperatura. Esta es la ecuación de aire acondicionado. En refrigeración se reduce un poco y este valor de U junto con este valor lo vamos a tomar como un solo valor. Lo vamos a tomar como un valor U también, pero este valor U ya está considerando la diferencia media de temperaturas. Entonces nuestra ecuación se va a reducir un poco. Calor va a ser igual a un valor U, que este es un valor donde se considera tanto los BTU como el área, BTU, la diferencia de temperaturas, perdón, multiplicada por el área, es decir, el área de la pared, alto por ancho. Área, pues eso va a depender de la construcción del cuarto frío, cuánto miden las paredes, cuánto mide de alto, cuánto mide el techo, cuánto mide el piso. Y eso a su vez va a depender de cuánto producto yo voy a almacenar. Obviamente, pues el producto debería estar en sus cajas empacadas o en estantes y eso va a ir dando pues una capacidad de volumen. Entre más productos, pues más grande debe ser mi cuarto frío. Entonces, esa área va a depender de eso. Vamos a tomar en cuenta aquí de que ya se hizo esa parte, donde según la cantidad de productos, alguien ya decidió mi cuarto frío va a tener tantos metros de largo, por tantos metros de ancho, por tantos metros de alto. Entonces, tenemos nuestra ecuación de calor por paredes o transmisión o conducción, como veíamos en aire acondicionado, igual un valor U por un área. Bien, valor U, ¿dónde lo vamos a obtener? Esto está en la tabla de libros, el 14.1, y también está en un manual que yo les compartí, un manual de ingeniería de un fabricante que se llama Bon, que me gusta usar más ese manual porque las tablas están un poco más claras, más, aquí se mira bien, pero hay algunas tablas que están un poco borrosas. Entonces me gustaba más usar el otro manual. Cuando veamos en los ejemplos, ahí vamos a ver a qué manual es el que me refiero. Bien, el valor U lo vamos a obtener de esta tabla, es la 14.1 en el libro. En el manual de PDF no recuerdo qué número de tabla es, pero es similar. ¿De qué va a depender? Va a depender de un espesor de pared. Aquí solo extraje una parte de la tabla. Sí, solo extraje una parte de la tabla de 1, 2, 3, 4 pulgadas, pero hay más espesores disponibles. Y va a depender de un valor K, que este a su vez depende del material de la pared. Es decir, por ejemplo, 2 pulgadas sería una pared de 2 pulgadas que tiene 5 opciones de material de producto, de pared, perdón. ¿Cuáles son esos materiales? Entonces nos vamos a la siguiente tabla. Que, bueno, aquí no sale rotulada qué tabla es. Esa está al pie de página de esta tabla, ya me acordé. Entonces los 5 productos o los 5 materiales de pared disponibles son planchas de corcho o lana mineral, con un K de 0.3, fibra de vidrio, espuma de estireno, poliestireno expandido, es otro grupo de materiales. Otro es poliestireno moldeado, otro es el uretano, hojas losas, paneles de espuma de uretano, y por último, paneles de uretano. El de arriba sería el uretano que se echa como en spray y luego este se expande, o ya los paneles prefabricados, que sería el último. Bueno, al revés, realmente. El primero sería ya el panel prefabricado y el último sería el spray que se echa en sitio, como dice aquí. Bueno, al final nosotros debemos ubicar cuál es el material de nuestras paredes. Por ejemplo, poliestireno. Corresponde a un valor K de 0.2. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor U, yo me ubico en el espesor de mi pared. Imaginemos que es 4 pulgadas.
Y vamos a ubicar el valor K del poliestireno, que era 0.2, de acá. Entonces ya tenemos esta fila ubicada. Pero ¿cuál de todos estos valores va a ser mi valor U? Entonces nos vamos a esta fila y aquí lo que tenemos es una diferencia de temperatura que corresponde a la diferencia de temperatura exterior, o sea, alrededor del cuarto, menos la temperatura en el interior del cuarto. Entonces hacemos esa resta y ubicamos aquí el valor. Imaginemos que al restar nos da 60. Entonces este sería nuestro valor de U, sería 72. Y ese valor lo vamos a multiplicar por el área de pared. Y aquí no hay que hacer distinción de la pared si es al norte, el sur, este, oeste, porque no hace referencia a la orientación. Siempre que el cuarto frío y todas sus paredes estén en sombra, o sea, estén en el interior de un edificio. Entonces, así vamos a obtener, cuando veamos el ejemplo, los valores de U para encontrar el valor de calor por transmisión a través de paredes. Después vamos a ver esta la parte de ejemplos. Bien. Bueno, en el libro también hace algunas recomendaciones, pero este aplica más para los climas de Estados Unidos. Entonces, pero normalmente común que nuestras paredes de cuarto frío sean 4 pulgadas, 6 pulgadas. Entonces, nos podemos remitir a esos espesores por default, 4 y 6 pulgadas. Bien, todo lo que vimos en la tabla anterior aplica para paredes, bueno, incluso techos también, que están al interior, o sea, quedan en sombra. Pero ¿qué pasaría si una de las paredes da al exterior? O sea, que sí tienen efecto del sol, sí les da el sol en algún momento. Para ese caso, lo que hacemos es que aplicamos un factor de corrección. Ubicamos primero hacia qué lado está orientada la pared y luego ubicamos de qué color es esa pared. Por ejemplo, si es pared oscuras, si son paredes intermedias o si son paredes blancas. Lo más común es que los cuartos fríos sean blancos porque su factor de corrección es menor. Este factor lo que hacemos, cómo lo aplicamos, es que en el anterior vimos que nosotros debemos ubicar un diferencial de temperatura y utilizamos de ejemplo 60. Si nosotros estuviésemos con una pared al exterior y ubicamos que es una pared al este y una pared blanca, ese valor de 4 se lo vamos a sumar a estos 60 que nos dio aquí. O sea que ya nuestro factor no sería 0.72, estaría más cerca de, perdón, no sería 72, estaría más cerca de 78 porque quedaría 60 más los 4 grados de corrección solar, estaríamos en 64. Entonces ya nuestro factor sería cerca de 78. Posiblemente ya ande ahí por 77, 76. Habría que interpolar. Bien, entonces ahí tenemos lo que es el procedimiento para ganancia de calor post transmisión. Y lo vemos, es mucho más sencillo que en aire acondicionado. Se reduce bastante. Normalmente los cuartos fríos es un cuarto de 4 paredes y un techo. No hay construcciones muy complicadas como en aire acondicionado, que puede tener un edificio con un montón de oficinas, un montón de cuartos en el interior. Aquí no, normalmente es un cuarto y ya, para el cálculo. Bien, entonces eso es ganancia de calor por transmisión. Y vamos a ver el siguiente. Según el listado que vimos, va pasando un camión por acá enfrente. El siguiente es carga de calor por infiltración, que es, bueno, como mencionamos, es cuando se abren los cuartos fríos, los refrigeradores, sale aire helado y se reemplaza por aire caliente. O cuando están cerradas las puertas, aire que infiltra por las aberturas, por los espacios que forman entre el marco y las puertas. Entonces, esa infiltración, para saber cuánto calor tenemos por infiltración, debemos saber, uno, cuánto volumen se infiltra. Y dos, cuánto calor por cada pie cúbico infiltrado se gana por infiltración. Se multiplica, se obtiene el valor total de infiltración.
Entonces, primero tenemos que calcular cuánto volumen se infiltra a nuestro cuarto frío. Y tenemos esta tabla. Bueno, no le corté aquí donde decía el número, pero sigue en el orden del anterior. Está en el libro y está en el manual de PDF que les mencioné. Primero tenemos que saber cuánto volumen se infiltra. Vamos a ver en el libro o en el PDF que hay dos tablas. Una para cuartos fríos almacenados menores a 32 grados y cuartos fríos con almacenamiento mayor a 32. En esa tabla vamos a encontrar volúmenes de referencia. Pero este es volumen, este no es cuánto aire se infiltra, esto es el volumen físico de mi cuarto frío, o sea, largo, largo por alto, por ancho. Entonces, ahí yo voy a obtener el volumen de mi cuarto frío. Ubicamos ese volumen aquí, digamos si fuese un cuarto frío de 10 pies por 10 pies, tendría un área de 100 pies y que tenga 10 pies de alto, estaría hablando de 1000 pies de volumen. Entonces nos ubicaríamos acá. Y si vemos, para este cuarto frío que tiene un volumen de 1000 pies, le correspondería un valor de 13.5. ¿Qué es 13.5? Es cambios de aire por hora o por 24 horas. Eso es algo que se me olvidó mencionar, pero voy a terminar esta tabla para mencionarle. Corresponde un valor de 13.5, pero ¿qué es este valor de 13.5? Es cambios de aire por 24 horas. Ahora, ¿qué es un cambio de aire? Un cambio de aire es que el volumen de mi cuarto frío lo voy a reemplazar una vez. Es decir, que yo voy a reemplazar estos 1000 pies una vez. Pero si mis cambios de aire son 13.5, quiere decir que yo voy a reemplazar 13.5 veces este volumen durante 24 horas. Esto debido a la infiltración, es decir, que entra tanta infiltración que en 24 horas se reemplaza 13.5 veces este volumen de acá. Es decir, que en 24 horas entra 13.500 pies cúbicos por infiltración. Esa es una forma de decirlo. Entonces, ese es el concepto de cambios de aire. Es cuántas veces yo reemplazo el aire contenido en un espacio durante un tiempo determinado, en este caso 24 horas. Bien, con eso yo, aquí está la otra tabla. Este es, bueno, es la misma realmente que la anterior. Sí, es la misma realmente. Solo que es continuación, creo. No es la misma. Sí. Aquí yo tuve que haber puesto la de para mayores de 32 grados. Pero al final puse las dos menores de 32. Bueno, eso con el ejemplo lo vemos. Entonces, para 1000 pies cúbicos, que sería el volumen de mi cuarto frío, yo tengo 13.5 cambios de aire cada 24 horas. Eso me daría un volumen de 13.500 pies cúbicos cada 24 horas. Ahora, ese solo es cuánto volumen se reemplaza, pero no me está dando todavía el calor que representan ese volumen. Es decir, cuánto calor representan esos 13.500 pies cúbicos que se reemplazan por infiltración. Entonces ahora tenemos que ver a cuánto equivale en BTU cada pie cúbico. Y para eso, pues, si en caso que estuviésemos usando el libro, nos vamos a la tabla 14.6. Esta tabla nos da el calor que representa cada pie cúbico de aire que yo reemplazo. Ya vimos que reemplazábamos 13.500 pies cúbicos. Eso lo tengo que multiplicar por los BTU que me representa cada pie cúbico. Entonces, en esta tabla tenemos ese valor. ¿De qué va a depender? Uno, va a depender de la temperatura de almacenamiento en el cuarto. Tenemos estas opciones de 30 a 65 grados Fahrenheit. Va a depender de la temperatura exterior, es decir, la temperatura en el contorno del cuarto frío. Digamos que 90 grados. Estos son Fahrenheit. Y a su vez va a depender de la humedad relativa. Para 90 grados yo tengo dos opciones, 50 y 60 grados, por ciento de humedad relativa. Igual, realmente para todas las opciones de temperaturas, para 85, 90, 95 y 100,
tengo las opciones de 50% humedad relativa y 60% humedad relativa. O sea que yo debo conocer a qué temperatura y humedad se encuentra el aire alrededor del cuarto frío para obtener nuestro valor. Imaginemos que en el interior del cuarto frío necesito 50 grados de almacenamiento y que en los alrededores está a 90 grados y una humedad relativa de 60%. Entonces, nuestro valor sería 1.87. Estos son cada pie cúbico que yo reemplazo me representa 1.87 BTU de calor a mi sistema de refrigeración. Y si yo tengo 13.500 pies cúbicos que reemplazo, debo multiplicarlo por 1.87. Ya va a andar ahí por los 20.000 BTU hora. BTU, perdón. BTU cada 24 horas. Bien, entonces eso es infiltración. Creo que con esto vamos a... Sí, con esto estaremos terminando. Solo quiero mencionar algo que se me olvidó. Es que voy a irme a transmisión. Vemos esta parte de acá. Esta es la ecuación que estuvimos hablando para calcular transmisión. Pero vemos que dice BTU por cada 24 horas. Cuando yo compro un aire acondicionado, se compra como BTU por hora. Quiere decir que todavía este calor no sería el que yo utilizaría para comprar mi equipo. Este sería el calor ganado cada 24 horas por paredes. Entonces, todos los calores que nosotros calculemos van a estar en términos de 24 horas. El que mencionamos ahorita por infiltración, si lo vemos, es infiltración por cada 24 horas. Esos 13.500 pies cúbicos que nos dio es cada 24 horas. Quiere decir que el calor que calculamos con esta tabla que anda por los 20.000 BTU es cada 24 horas. Y así vamos sumando todos los calores cada 24 horas. Vamos a ver el calor por producto cada 24 horas y luego los calores por persona. Luego de sumar, vamos a tener que hacer una conversión de BTU cada 24 horas a BTU por hora. Pero eso se hace hasta el final. Por ahorita, pues ya vimos, mejor dicho, cómo se obtienen calores por transmisión, calores por infiltración. Vamos a ver el examen quedó... No, el examen lo hicimos ayer. El examen, es que estoy confundiendo con bombas. El lunes vamos a ver carga de enfriamiento de producto, carga de enfriamiento por personas, por equipos, y vamos a hablar de la carga horaria. Y ya con eso pues vamos a poder hacer ya cálculos de efectos de refrigeración y después selección de equipos. Sí. La otra semana nos llevaría a eso y la siguiente vamos a ver dimensionamiento de tuberías de cobre. Entonces vamos a terminar por aquí hoy. Creo que avanzamos bastante. Vamos a continuar el lunes. No sé si hay alguna consulta. Se me olvidaba. Ya si tienen los grupos, váyanmelos enviando. Si lo pudiesen enviar de aquí al fin, mejor, porque así el fin de semana trabajo en ordenarlos en grupos y para que ya la otra semana poderles ir asignando los proyectos. Proyectos, pues es un cálculo de carga, es este cálculo que estamos haciendo ahorita. Y después calcular lo que vimos en el primer parcial y después calcular, hacer la selección del equipo y después calcular las tuberías de cobre, que eso todavía no lo hemos visto. Bien, entonces, no sé si hay alguna consulta, si no, pues continuamos mañana. ¿De cuántos los grupos? Disculpe. Vi que no me acuerdo si quedamos de 5 o 6, creo que quedamos máximo de 6. Creo que saldrían como 3 grupos. Ah, bueno, gracias. Bueno. Bien, entonces nos vemos el lunes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.